La Iglesia Cristiana, por la gracia de Dios, San Miguel, tiene el privilegio de presentar para ustedes la exposición de la Palabra de Dios por el pastor Job Ageo Díaz. Estamos ubicados en calle Hermanos Maristas, pasaje Azucenas, número 36, Colonia Ciudad Jardín, San Miguel, al interior de la Escuela Cristiana Oasis. Para mayor información, puedes contactarnos a los teléfonos 2660-5494 y al teléfono 7516-8322. Visita nuestra página web www.iglesiacristianaporlagraciadedios.org. Puedes seguirnos en redes sociales, Facebook, Iglesia Cristiana por la Gracia de Dios. Suscríbete al canal de YouTube, Iglesia Cristiana por la Gracia de Dios. Solo en Jesús hay salvación. Supliquemos al Señor que nos asista. Señor, asístenos. Tú dijiste, donde están dos o tres, ahí estoy yo. En el nombre de Jesús, que yo pueda recibir esta palabra con gran necesidad y que también mis hermanos la podamos recibir, Señor, porque tú ves lo profundo del corazón. Por Cristo Jesús nos presentamos. Amén y amén. Estamos nosotros siempre en el tema del nuevo nacimiento. Y entonces, hermanos, queremos continuar y decir cuál es el medio utilizado para el nuevo nacimiento. ¿Qué es lo que Dios usa para hacer nacer, para producir ese cambio radical en la persona? ¿Qué es lo que Dios usa? Y entonces podemos ver que es cierto, dice, que Dios es todopoderoso y no necesita herramientas. Él hizo el mundo de la nada, hermano, para hacer nada. Sin embargo, Él ha determinado que ha de obrar por medios. Él usa medios. Y la manera o el medio por el cual Dios obra la regeneración en el pecador es por medio de ¿qué, hermanos? De la palabra. Este libro que tengo yo acá, por medio de la palabra, o sea, la predicación de la palabra, la predicación del evangelio, la predicación del evangelio. Eso es lo que Dios usa. Es la palabra de Dios la que con el poder de ¿quién, hermanos? El poder del Espíritu Santo puede obrar el cambio al corazón del hombre. La palabra de Dios es poderosa. Romanos 1:16, miren lo que dice. Dice, porque no me avergüenzo del evangelio. La palabra predica el evangelio. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es, que dice, poder de Dios. Poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. ¿Quién fue que obró en estos 13 hermanitos que pasaron aquí, que se van a bautizar? ¿Quién fue que obró, hermanos? La palabra, y el mensaje de la palabra es el evangelio. ¿Quién fue que obró, hermanos? La palabra, y el mensaje de la palabra es el evangelio, o sea, Cristo crucificado. Y de repente estos hermanitos tuvieron cambios en sus vidas, como cuando Pablo iba. Imagínense, hermanos, la conversión de Pablo. Dice que Pablo iba, pero respiraba amenazas contra los cristianos. ¿Qué respiraba Pablo, hermano? Llevaba cartas, hermanos, para perseguirlos. De repente, hermanos,
cuando se encontró con la luz y esa luz lo hizo nacer de nuevo, entonces Pablo da un giro, hermanos. Y entonces, después de respirar amenazas para con los cristianos, Pablo respira amor para con los cristianos. Aquí puede haber una persona sumamente idólatra que está arraigada a los ídolos, está arraigada al adulterio, está arraigada a los vicios. Pero cuando la palabra llega y esta persona entiende el evangelio y Dios hace ese milagro dentro del corazón, hay un cambio radical, hermanos. Pero ese es un milagro que hace la palabra. ¿De qué manera obra la palabra de Dios? ¿Cómo es que la palabra de Dios obra en el corazón? Las palabras que yo os he hablado, dijo Jesús, ¿son qué, hermanos? Son espíritu y son vida. ¿Qué quiere decir eso? Lo primero que hace la palabra no es mostrar nuestra condición, no, porque nosotros estamos muertos. ¿Cómo estamos nosotros? Muertos. Lo primerito que hace la palabra, si las palabras que yo os he hablado, dice Jesús, son espíritu y son vida, entonces lo primerito que hace la palabra no es mostrar nuestra condición. Vuelvo a repetir. Lo primerito que hace la palabra en una persona no es mostrarle su condición, porque esta persona está muerta. Lo primero que hace la palabra, y estoy repitiendo, es quitar, ¿qué, hermanos? El corazón muerto. E impartir vida, o sea, un nuevo corazón. ¿Y qué tiene ese nuevo corazón, hermanos? Está lleno de la naturaleza de Cristo, está lleno de Dios. Entonces, yo les pregunto, hermano, ¿qué es lo primero que hace la palabra cuando viene a una persona? ¿Qué es lo primero que hace? ¿Mostrarle su condición? No. ¿Qué es lo que hace la palabra, hermano? Darle vida, quitar el corazón muerto, arrojarlo a lo profundo de la mar e impartir un corazón, como, hermano, lleno de ¿qué, hermano? De la naturaleza de Cristo, de la vida de Cristo, con nuevos objetivos. Entonces, eso es lo primero que hace la palabra. Nunca vayamos a confundir. Ahí está el corazón muerto, como decía Jorge, malcriado, materialista, ¿verdad? Que se divertía con cosas de este mundo, porque eso él era dentro de él era eso, corazón muerto. Vivía con los muertos, se asociaba con las cosas temporales, todo su hambre, sus prioridades eran todas las cosas muertas. La Biblia le llama las obras muertas, las obras sin propósito, las obras de este mundo, corazón muerto. Pero la palabra, ¿qué es lo que hace, hermano? Imparte un corazón como con vida. Y ese es el cambio radical. Cuando el mensaje es predicado, la palabra de Dios trae vida al corazón. Es poderosa porque vivifica a los muertos. Por cierto, lo que hace la palabra es hacer renacer al pecador a una nueva vida. Y una vez la palabra y el Espíritu vivifican al pecador, entonces sí, una vez que la palabra vivifica al pecador, una vez que la palabra le arranca el corazón de piedra y le inserta un corazón de carne, un corazón lleno de vida, entonces con ese nuevo corazón, como un chip, ¿verdad? Como un disco duro nuevo. Y una vez la palabra y el Espíritu vivifican al pecador, le muestran, ¿qué, hermanos? Su condición de pecador. Para que pueda, ¿qué, hermanos? Arrepentirse. Y vamos a repasar eso. Hermanos, una pregunta.
¿Puede el Espíritu Santo mostrarle, puede el Espíritu Santo y la palabra mostrarle a un inconverso la condición sin haber antes quitado su corazón de piedra y insertado un corazón de carne? No puede. ¿Qué es lo que hace el Espíritu Santo y la palabra para luego mostrarle al pecador su condición? ¿Qué es lo que hace, hermano? Impartirle uno nuevo. Y con ese nuevo chip, con ese nuevo corazón conectado con Dios, entonces sí, el Espíritu Santo puede mostrarle su condición. Puede ser una señorita que nunca se haya ido a los vicios, pero esa señorita va a entender, con el nuevo corazón, esa señorita va a ver que envidiosa, que lasciva, que mal pensada, que delicada, que estricta, y montones de moscas y moscarrones y de todo. Entonces uno llega a entender, por ejemplo, hay personas que dicen, es que yo no sé cómo testificar porque yo nunca he andado en cosas de vicio. No entiende. Quizás nunca ha conocido el Evangelio. Hay personas que dicen, yo desde chiquito, hermano, estoy en el Evangelio. Y yo les digo, yo desde chiquito nací pecador. El Evangelio no nació en mí, yo ya nací en pecado, lleno, atestado, aunque no hacía las cosas, pero estaba atestado. Así dice Tito, capítulo 3. Juan 16:8 dice, y cuando Él venga, el Espíritu Santo, está hablando del Espíritu Santo, convencerá al mundo, o sea, a la persona. ¿De qué lo va a convencer? Porque uno se cree bueno, hermano. Uno se cree bueno. Hay argumentos de bondad en todo ser humano. Hay argumentos de bondad. No, mire, yo no soy tan malo, mire, yo no, ¿verdad? Yo aquí soy buena gente. Y comienza la justicia propia. Pero la tarea del Espíritu Santo, ya con el nuevo corazón, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio, de pecado por cuanto no creen en mí. Yo no necesito un Salvador, yo no necesito a Jesús, ¿verdad? Yo soy buena gente, yo no hago esto, etcétera, etcétera. ¿Qué significa convencer? ¿Qué significa que el Espíritu Santo convence de pecado a la señorita, al señorito, al hombre, a la mujer? ¿Qué significa que convence? El Espíritu Santo convence. ¿Qué significa eso? El acto judicial de convicción, que dar convicción con miras de una sentencia, convicción de pecado, como un término legal. El Espíritu Santo le hace ver a la persona, ya con un nuevo corazón, que él tiene una sentencia en la cabeza, que él tiene una gran deuda, se llama pecado y es un término legal, como que él le debe algo a un gran juez y ese juez ha dictado una sentencia de muerte sobre él, que él tiene bajo su responsabilidad una gran sentencia. También la acción de convencer, que convencer acerca de la necesidad de un ¿qué, hermano? Que es Cristo Jesús. La persona sin el nuevo corazón, sin la obra del Espíritu Santo, sin la obra de la palabra, la persona no está convicta de que hay una sentencia sobre su cabeza, de que hay un infierno que le espera. La persona no está convicta de eso, y además no está convicta, no está convencida que necesita un gran Salvador, porque Él es un gran, ¿qué, hermano? Pecador. Esa persona no ha visto su gran cáncer, que 99.9
no sé cuánto, es cáncer, todo su cuerpo, toda su alma está atestada totalmente y que necesita un gran médico. Esta persona no se ve así, pero cuando el Espíritu Santo y la palabra cambian el chip, esa persona se da cuenta y entonces la obra del Espíritu Santo produce una gran necesidad de un Salvador, no de un Dios tío rico. Yo le pido a Dios, dice la gente. Pues sí, le pide cosas, le pide que lo libre, le pide que le ayude en esto, pero ese no es el Dios que yo estoy predicando. El Dios que yo estoy predicando se llama Dios y Jesucristo su Hijo, y Él es un Salvador de nuestro pecado. Lucas 5:31. Respondiendo Jesús le dijo: los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino quienes tienen necesidad de médico, los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Ahí está un médico con un paciente. Mientras la persona no sienta la necesidad de un médico, este no puede ayudarlo. Mientras una persona, un médico no va a ir a la calle: miren señores, quiero hacerles una radiografía y quiero hacerles un diagnóstico. No, hermano, la gente se reiría. Es la persona que tiene que venir con necesidad al consultorio y decirle que yo me siento mal, yo quiero que me hagan un chequeo y me abandono a sus manos para que me examine, por favor. Mientras la persona no sienta la necesidad de un médico, este no puede ayudarlo. Muchas veces Dios, para llevar a la persona a la necesidad de un Salvador, permite los divorcios, permite las muertes, permite tantas circunstancias a nuestro alrededor para que nosotros podamos entender lo mal que estamos. Dice la Biblia: y la llevaré al desierto y ahí, dice, hablaré a su corazón. A muchos de nosotros nos han pasado cosas malas y Dios lo ha permitido para hablarnos a nuestro corazón de la gran necesidad de un Salvador. Mientras la persona no se vea pecador por el Espíritu, no valorará ni verá la necesidad de Cristo como Salvador. Nunca estará agradecida con Él. Cuando el mensaje es predicado, el mensaje del Evangelio, la palabra de Dios trae vida. ¿Qué trae, hermano? Vida al corazón. Es por eso, es poderosa. La palabra es poderosa porque vivifica los muertos. Por cierto, lo que hace la palabra es hacer renacer al pecador. Miren lo que dice Santiago 1:18. Él, de su voluntad, porque Él así lo quiso, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Aquí hay dos cosas, o una cosa en esencial. Dios, ¿qué es lo que Dios, cuál es el requisito para que una persona, Dios la haga nacer de nuevo? Dios hace nacer de nuevo al que Él quiera. La persona, el requisito es que esté muerto. Hermanos, es la voluntad de Dios, es el criterio de Dios, es la gran mente de Dios, que Él así lo quiso. Hay personas en el infierno ahorita que posiblemente han sido mejores personas moralmente que lo que estamos aquí. ¿Y por qué a ellos no los salvó y a nosotros sí? Es que ellos eran más malos que nosotros. No, nos salvó a nosotros porque así le plació a Él, hermanos. Si 10 mendigos vienen por ahí y a mí me place darle a uno, yo no soy malo,
Porque yo me plació darle a uno, pero a los otros no me plació darle. Yo no he pecado, hermanos. Dios sigue siendo justo. De su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas, nuevos nacidos. Él decidió libremente engendrarnos espiritualmente mediante la predicación del Evangelio, para que fuésemos como una especie de primicia, dice la otra versión, de todo lo que ha creado. Dice Primera de Pedro 1:23, siendo renacidos, no de simiente corruptible. Yo he subrayado eso para explicarlo. Siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Nosotros los seres humanos hemos nacido por primera vez de nuestros papás, de nuestra mamá. A ese nacimiento se le llama nacimiento corruptible. ¿Cómo se le llama a ese nacimiento? El que usted haya nacido de papá y de mamá, ellos se unieron a una relación sexual, y el que usted haya nacido, no renacido, no, usted nació, y usted creció, y usted tiene cualidades de ellos, cualidades de su mamá por haber nacido. Pero eso es corruptible, porque es temporal, no es permanente, no es eterno, eso es temporal. Mi mamá, mi esposa, mis hijos en el cielo no van a ser mis hijos. No, eso, todo lo que está acá es temporal, temporal. Allá mi esposa no va a ser mi esposa, va a ser mi hermana. Mi papá, si va al cielo, no va a ser mi papá, sino que va a ser mi hermano. Yo no voy a ser su hijo allá, sino que voy a ser su hermano, porque todo esto, todo lo que de familia, lo que es de familia es temporal, temporal. ¿Cómo es, hermano? O sea, corruptible, corruptible. Entonces dice ahí, siendo renacidos, pero el nuevo del renacimiento que yo estoy hablando es que no es de simiente corruptible, sino de ¿qué dice? Incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece. Por eso es, hermanos, que cuando una persona es nacida de nuevo, ahí, hermano, no es que ya la hizo, o sea, hermano, ahí no hay retroceso. Hermano, usted ya quedó inscrito en el libro de la vida. Hermano, usted viene a formar parte de ser hijo de Dios, hermanos. Usted ya no es de simiente corruptible, sino de incorruptible. Jamás eso que pasó en usted se va a corromper. Ah, que el hermano Job cree en esa doctrina. Es que yo creo la palabra. Una vez usted nace de simiente incorruptible, dice la palabra, vive y permanece para ¿cuántos años dice? Para siempre, para siempre. Por eso, hermanos, nosotros debemos de estar agradecidos y valorar las cosas que permanecen para siempre. Debemos vivir para ellas. ¿Será importante leer la Biblia, hermanos? Si es la Biblia la que produce el nuevo nacimiento, si es la predicación del Evangelio lo que produce el Evangelio, ¿será importante, hermanos, leer la palabra diariamente? Sí, porque ella nos hizo renacer, pero también ella nos hace crecer. Hermano, el problema de nosotros los cristianos es que por un tiempo leemos la Biblia y es negociable. Podemos leerla, dejarla de leer y no hay problema. No es negociable. Tenemos que pedir a Dios un apetito gozoso de leer diariamente la palabra de Dios. Porque ella nos hizo renacer, a los que somos renacidos, pero ella es la que nos hace crecer en el conocimiento del Señor. ¿Será importante leer la Biblia, hermanos? ¿Será importante asistir a las predicaciones del domingo, hermanos? Sí. ¿Será importante asistir a los discipulados, que ya van 4, hermanos?
Y hay personas aquí que no han tomado ni uno. Qué tremendo, que Dios te hable. Y tienes sexto grado, pasaste 6 años estudiando. Tremendo, que Dios te hable. Y sigue con otro. Y sigues estudiando más, que Dios te hable. Mira, dedícate a esto, porque esto no es temporal, es eterno. ¿Qué pasó ahí? Bueno. La Biblia es clara en cuanto a este punto. La tarea de la palabra es dar vida. ¿Cuál es la tarea de la palabra, hermano? Así es como la palabra de la cruz salva. Oigan bien, la palabra de la cruz, dando vida para que el que oye con oídos naturales pueda escuchar con oídos. ¿Qué clase de oídos? Y eso lo hace Dios por gracia. Por eso dice Pablo, nos dio vida cuando estábamos muertos en delitos. Anteriormente vimos que el no regenerado es sordo. ¿Cómo el no regenerado, hermano? Sordo. Él oye, pero es sordo interiormente. Espiritualmente hablando, por eso la palabra de Dios, además de ser oída, hace un milagro. Abre el oído, de manera que el hombre pueda escuchar con entendimiento. Y aquí vamos a ver la explicación de este versículo. Dice Romanos 10:17, así que la fe, ¿cómo viene la fe, hermano? Por el oír. Y el oír por la palabra. En el original dice la palabra de Cristo. O sea, Cristo crucificado. Es decir, la palabra, la que trae el oír. Es decir, la palabra es la que trae el oído o abre el oído. Eso es regeneración. De nuevo repetimos, las palabras de Dios son espíritu y son vida. Es cierto que la fe viene del oír, pero el mero oír no causa la fe. La prueba es que los judíos habían oído suficientemente una y otra vez, pero la mayoría de ellos eran y habían sido desobedientes. La Biblia nos dice que Dios nos hizo renacer, o sea, resucitar por la palabra, pero también nos damos cuenta en la Escritura que no todos son renacidos por el poder de la palabra. Pablo a los Corintios, la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. ¿Por qué es locura la palabra de Dios a muchos? Primero, al pueblo judío, la palabra fue locura porque ellos esperaban, ellos creían en los dioses, a los griegos, ellos creían en los dioses del Olimpo, eran dioses que bajaban a la tierra a disfrutar de los placeres de los hombres. ¿A qué bajaban los dioses? No a morir, no a ser sacrificados. Entonces, primeramente para ellos, que Dios enviara a su Hijo a morir por el pecador era un insulto. Para los judíos también era tropezadero, porque quien moría en una cruz era un maldito. ¿Cómo iba yo a ser bendecido por un maldito? ¿Cómo yo iba a recibir vida por medio de un muerto? No podía. Entonces para ellos era una locura eso. Pero Dios en su gran sabiduría así destinó que fuera la salvación. Sean judíos o sean griegos, pero a los llamados de entre los judíos y los griegos, la predicación del Evangelio es poder de Dios. Otra vez, la palabra es suficientemente poderosa para salvar a los que son, ¿qué dice? Quiero explicar acerca de los dos llamamientos que hay. Mientras yo estoy predicando acá, mientras los predicadores predican en la radio, a ese llamamiento se le llama el llamamiento general, o sea, el llamamiento externo.
¿Cómo se le llama a la predicación por la radio, a la predicación del púlpito? ¿Cómo se le llama a esa predicación, a ese llamamiento, hermano? Llamamiento general, o sea, el llamamiento externo. Todos son llamados, todos son llamados. Ese se llama el llamamiento general o llamamiento externo. Toda persona son llamados. Todos oyen con oídos natural el llamado y pueden resistirse, ¿verdad? La mayoría de personas se resisten a ese llamamiento general o externo. Pero existe el llamamiento interno. Ese llamamiento se le llama el llamamiento irresistible. Ese, el que lo oye, no vuelve atrás. El que lo oye, así como Pedro, deja las redes, deja las barcas, deja a su familia, es porque oyó con un oído espiritual. Es porque Dios no solamente le hizo oír la palabra general, sino que la palabra transformó su oído, despertó, cambió un corazón de piedra por uno de carne, le puso un nuevo chip. El llamamiento interno lleva todo eso incorporado, por eso es irresistible, y el que oye ese llamamiento no puede dejar de responder. ¿Por qué algunas personas en la iglesia, en las congregaciones, no se ven cambios en sus vidas? ¿Por qué estas personas no se ve que su estilo de vida ha cambiado? No es que son perfectas, no, pero hay un cambio, hermanos. Hay un cambio adentro. Esa persona ya no, hermano, ya no sigue a Satanás, ya no sigue al mundo, ya no sigue las vanidades como antes las seguía, porque ahora hay un cambio radical. ¿Por qué será que en las iglesias no se ven a personas así? Como decía un hermano, decía, estas personas no hacen nada malo en la iglesia, pero no hacen nada bueno en la iglesia. ¿Por qué en ellos no hay un apetito de servicio? ¿Por qué en ellos no hay no se les ve ese cambio radical? ¿Por qué? ¿Verdad? Y solo Dios lo sabe por qué. No han sido llamadas con el llamamiento que eficaz, interno, irresistible, y que realmente cuando llega al corazón produce cambios radicales. La señorita, cuando recibe ese llamamiento, ya no copia, y si copia se siente mal. Va al Señor y dice, no, ¿cómo es posible? Padre, no es por el maestro, no. Cuando oye música que no es, se siente mal. Puede que haya una música que le guste y la oiga todavía, pero ya no se siente bien. Es que porque ya ella es una ovejita, y una ovejita no come carroña. ¿Come qué? ¿Qué come la oveja? Campanilla, ¿verdad? Come todo aquello que es conforme a su naturaleza. Ya no es necesario andar vigilando a esta persona. Dios, el Espíritu Santo, está dentro de él. Yo no tengo que hacer cultos y vigilias para evitar que los hermanos se me vayan al carnaval. Que vayan. No son hermanos. Que vayan si quieren. No son hermanos, son lobitos. Porque el lobito, ¿qué come el lobo, hermano? Hierba, campanilla. El lobo come conforme a la naturaleza de él. Carroña, ya pasadita, pues. Se siente bien comiendo todo eso. Entonces, así es el nacido y el no nacido, el llamado interiormente y el no llamado. Amén, hermanos. Se entiende un poquito eso, ¿verdad? A los que son llamados. 1 Corintios 1:24. Mas para los llamados, ¿a qué llamado se refiere hermano? ¿A qué llamado se refiere ¿Al interno o al externo?
al interno, mas para los llamados, tanto judío como griego, Cristo, ¿qué es Cristo? Poder de Dios, sabiduría de Dios. Pablo hace clara la diferencia. Todos reciben el mensaje con sus oídos naturales, todos, y todos lo rechazan. Mas para los llamados, lo que indica que no todos son llamados, para estos y solamente para estos, la palabra de Cristo es que obra en ellos, que sigue creciendo en ellos, que sigue dándole vida, que sigue nutriéndoles, que sigue atrayéndoles. ¿Qué significa la predicación de Cristo y de este crucificado? Quiero abundar en eso. Saben, hermanos, Pablo predicó todo el consejo de Dios. ¿Qué predicó Pablo? Toda la Biblia. Pero el énfasis de Pablo fue la predicación centrada en Cristo y de este que crucificado. Porque ahí ese es el punto que convierte a la persona. ¿Qué significa la predicación de Cristo y de este crucificado? Primera de Corintios 2:1. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. Tú sabes que Pablo estaba en la iglesia de Corinto, donde habían picos de oro, donde habían sido influenciados por la cultura helénica, la cultura de los filósofos. Y hermanos, los corintios se deleitaban en oír a los mejores picos de oro, a los mejores filósofos. Y ellos en ese tiempo creían que por la retórica, por el palabrerío, por los profundos pensamientos filosóficos y por las técnicas, ¿verdad?, la gente cambiaba, pero todo era un engaño. Pablo le fue revelado que todo eso solo engañaba y no transformaba a la persona. Entonces Pablo le fue revelado que lo único que transformaba con cambio radical a la persona era la predicación de Cristo, pero no solamente la predicación de Cristo, sino de este crucificado. Ahora la pregunta es, ¿por qué la predicación de Cristo y este crucificado era el énfasis de Pablo? Vamos a ver. Fíjense bien. Miren, hermanos, Pablo predicaba a Cristo crucificado, a Cristo y a este crucificado. O sea, Pablo predicaba el evangelio. ¿Qué predicaba Pablo? El mensaje de Pablo era el evangelio. Pablo no predicaba a la congregación: pórtense bien, no anden de chambrosos, no anden de fornicarios, no anden ahí, ¿verdad?, en los bailes, en los carnavales. Pablo no predicaba ese falso evangelio que tiene que ver con moral, con énfasis en la conducta, con énfasis, digamos, en cosas basado en el esfuerzo humano. Pablo no era ese el mensaje. Antes, claro, Pablo corregía todas esas cosas, pero su énfasis era presentar la verdad de Cristo y su evangelio. Entonces, hermanos, fíjese, ¿qué es evangelio?
lo que no es esencialmente un sistema religioso de culto establecido por el hombre con un código de moral, de conducta, ética. Evangelio no es un código, hermanos, donde ustedes, hermanas, de en adelante van a andar con falda larga, los varones con un sombrero y camisa manga larga como yo, ¿verdad? Se van a saludar de esta manera: la paz de Dios. Hoy ya no es Dios les bendiga, no, la paz de Dios. Y comenzamos, hermanos, a poner reglas, ¿verdad? A poner reglas. Hermanos, los fariseos eran buenos para poner reglas. Ellos habían llegado a tal grado que los 10 mandamientos no eran suficientes, había que poner otras reglas. El cuarto mandamiento no era suficiente para ellos, ¿verdad? De guardar el día de reposo. Ellos decían: en el día de reposo una mujer no puede verse en el espejo, porque chequea y nota que hay una cana, entonces se la tiene que cortar y ahí ya trabajó. Hermano, el evangelio no se trata de reglas, ni de regaños, ni de machetazos, ni de cosas por el estilo que tienen con la ética. Para todo eso, ahí están ya las religiones orientales, ¿verdad? Vayan ante los musulmanes y ahí le van a enseñar cómo vestir decorosamente, cómo vestirse con un velo. Todas esas reglas ya fueron practicadas y eso no transformó al ser humano, porque el ser humano adentro siempre seguía siendo un hipócrita, siempre seguía siendo un engañado y engañando a otros. Así que el evangelio no es esencialmente un sistema religioso de culto establecido por el hombre con un código de moral, de conducta ética. No es una filosofía o un camino de superación del logro personal humano, ¿verdad? Los temas como, por ejemplo, ¿verdad?, que son atractivos, digamos. Yo podría poner un tema acá y decir: hombres victoriosos, empresarios, etcétera, etcétera. Hermanos, el evangelio no es para eso. El evangelio no es para hacernos prosperar en esta vida. Para eso están las instituciones, ¿verdad? La mercadotecnia y todo, la administración de empresas, todo lo que tiene que ver la universidad, para eso están. El evangelio no es para eso, hermanos, porque Jesucristo nunca tuvo, hermanos, mucho. Si el Hijo del Hombre no tiene donde recostarse, ¿entiende, hermano? Que el evangelio no es para prosperar económicamente, es para darlo todo, hermanos. El evangelio no es eso, hermanos. No nos engañemos. Tampoco es primordialmente la solución a nuestros problemas cotidianos. Antes de ver esto, hermanos, yo le preguntaba a una hermana que venía acá y: ¿qué tal, hermana? Siempre mejorando, pues, cada día mejorando. Yo decía: no, ¿cómo, hermano? Si es que uno no viene aquí a la iglesia para mejorar. Claro, uno va a mejorar, pero uno viene aquí para conocer a Cristo, hermanos. Uno viene para acercarse al sol de justicia y para que al acercarse a Él y conocerlo a Él, ahí va a haber la mejora, hermano. Pero nuestro énfasis no es, hermanos, mejorar, ser mejores. Eso es religión oriental, hermanos, y deberíamos de pedirle a Dios ¿cuál es su meta? Ser mejores cada día. No, mi meta no es ser mejor cada día. Siempre seré un miserable. Siempre seré alguien, hermano, con un remanente de pecado que me da problemas diariamente. Pero yo sé que necesito la gracia de Dios. Pero mi meta no es ser mejor. Mi meta no es procurar, luchar así. No, mi meta es conocerlo a Él, hermanos. Y al conocerlo a Él, entonces va a venir todo lo demás. Tampoco es primordialmente la solución a nuestros problemas cotidianos de salud, financieros, relacionales,
sufrimiento, etcétera, etcétera. Miren lo que el Evangelio es. Y eso era lo que Pablo predicaba. El Evangelio es la buena noticia de lo que Dios, ¿qué, hermano? Hizo. De lo que Dios hizo. Es un pasado. De lo que Dios hizo en Cristo para salvarnos. El Evangelio no es lo que yo puedo hacer para salvarme yo. Procurar ser mejor cada día. Estoy mejorando, ¿verdad? Estoy mejorando. Ahí vamos, mejorando cada día. No, ese no es el Evangelio. Es la buena noticia de lo que Dios hizo en Cristo para salvarnos de la condenación del pecado, para reconciliarnos con Dios. Hermanos, yo les compartía a unos pastores y les decía que una vez yo me enfrenté a una serpiente. Había una escalada. Y entonces, cuando yo vi la serpiente así, la vi y retrocedí. Porque era una serpiente temible. Y yo retrocedí, pero de repente yo escudriñé que esa serpiente era un coral grande, no se movía y que tenía unas hormiguitas en la cabeza. Entonces me acerqué y entonces pude ver yo que esa serpiente estaba muerta. Alguien la había matado. Así ilustro yo el Evangelio. Entonces yo tomé ánimo porque yo me enfrentaba a una serpiente muerta. ¿Y qué me haga? ¿Qué me haga? ¿Verdad? Alguien la mató. Y ya no ve que yo la maté, yo procuré, no, alguien la mató. Yo voy a estar concentrado de que alguien la mató a esa serpiente. Y por la gracia de que alguien la mató, yo puedo matarla también. Pero ya que matarla sí, solo es permanecer firme en esa victoria. Así es el Evangelio, hermanos. Y usted ve las grandes inmundicias todavía, usted ve su pensamiento, usted ve su interior todavía no santificado. Y yo voy a procurar, hoy sí no voy a tener un mal pensamiento, hoy sí voy a procurar portarme bien con mi esposa, con mi hija, y hoy voy a procurar ser humilde. No, hermano, esa es religión oriental. No, voy a procurar conocerlo más a Él, lo que Él ya hizo, cómo Él venció todo ese pecado que yo no puedo vencer, pero que al conocerlo a Él y al concentrarme en Él, hermano, todo cae por su peso. Los cristianos no estamos trabajando para obtener la victoria que todavía no hemos ganado. Somos participantes de la victoria de Él. Cristiano, tú eres partícipe de la vida de resurrección de Él. Y Él ya ha vencido y roto el poder del pecado que estás enfrentando actualmente. Hermanos, cuando yo trato por mis propias obras de purificarme y de ser mejor, para que cuando el Señor venga me halles mejor, lo que estoy haciendo es haciendo a un lado a Cristo. Cristo es este púlpito y yo me estoy poniendo. ¿Cómo creen que Dios me va a ver en aquel día, hermano? Siempre va a encontrar mancha. ¿Usted cree que Dios me va a dar el ok para poder pasar el escrutinio del gran juicio que viene? No, hermanos. Yo no voy a poder enfrentar ese juicio tratando de mejorar yo, tratando de agradar, tratando en mis fuerzas, hermanos, de vencer los pecados. No, hermanos. Yo siempre voy a ser hallado con mancha delante de Dios y voy a ser avergonzado. ¿Saben lo que yo debo de hacer? Todavía a la hora de mi muerte, todavía, supóngase que yo llegara a la madurez, pero de verdad una madurez plena, pero todavía en esa madurez plena yo voy a tener áreas de pecado todavía que no han sido vencidas en la práctica.
Pero si yo me mantengo siempre confiando en Cristo, conociéndolo a Él y poniendo a Cristo adelante, necesitada de su gracia, ¿a quién va a ver Dios, hermano, en el gran juicio? No me va a ver a mí, Él me va a ver en Cristo, hermano. Y ese es el Evangelio. El centro del Evangelio es Cristo, y es porque Él en la cruz pagó por mi pecado. Y ese era el mensaje de Pablo, hermanos. Y quiero invitarte, hermano, mira, podemos dar gracias a Dios por su palabra, hermanos, y su evangelio, que fue lo que nos hizo renacer, nacer de nuevo. Podemos estar agradecidos a Dios, podemos pedirle a Dios: Señor, hazme sensible a esa verdad, hazme agradecido por este libro. Y este libro tiene como centro a Cristo. ¿Y a Cristo cómo, hermano? Crucificado por mí. Cristo que pagó mi deuda. Siempre seré un pecador, pero Cristo me da esperanza ante el gran juicio que viene. Él me da esperanza porque yo estoy en Él, yo creo en Él, y no es que estoy procurando ser mejor, no. Estoy procurando conocerlo a Él, y entonces, hermanos, eso nos debe de llenar de agradecimiento, ¿verdad? Podemos dar gracias a Dios por su palabra y su evangelio, que fue lo que nos hizo nacer de nuevo. Y una palabra todavía para los creyentes, y podemos pedir gracia para no apartarnos de su palabra, de su evangelio y del Cristo crucificado. Hermanos, estamos viviendo días terribles donde corremos el riesgo de apartarnos de aquel que es el evangelio. Usted corre el riesgo de menospreciar este tipo de palabras y de escoger otra palabra que le lleve a otras corrientes, pero que no son realmente corrientes bíblicas. Por eso es que debemos de pedir gracia para no apartarnos de ello. Todo mensaje, hermanos, debe de terminar en que Cristo lo hizo todo. Nosotros podemos descansar en Él. Todo mensaje debe de darle la gloria a Él por lo que Él hizo, y a nosotros humillarnos ante Él. Y como yo sé que también hay personas oyentes, personas que están lejos de Dios, personas que no han nacido de nuevo, yo quiero hablarte por un momento. Mira lo que dice Hechos capítulo 3 versículo 19. Dice: así que, ¿qué dice, hermano? Arrepentidos. Querido oyente, la palabra arrepentimiento significa un cambio de mente. ¿Cambio de qué? De mente. Llámale mente, llámale corazón, ser. Una de las cosas que tú debes de pedirle a Dios, y posiblemente si tú se lo pides de corazón es porque ya Él te lo dio. Una de las cosas que debes de pedirle a Dios, querido oyente, pases aquí al frente o no pases, puedes hacerlo ahí. Una de las cosas que debes de pedirle a Dios es un arrepentimiento. ¿Qué es lo que debe de pedir el oyente? El arrepentimiento es un cambio de mente, un cambio de lo que yo soy, un cambio de ser, porque eso es lo que te va a ayudar a dar otros pasos. Y ese milagro del arrepentimiento
solo Dios lo puede hacer. Así que dice, arrepentíos. El arrepentimiento es ese cambio de mente, cambio de ser. ¿Y qué dice? Entonces, convertirse es tornarse al Señor con un nuevo corazón. Tornarse al Señor, convertirse. Y entonces, ¿qué sucede cuando esos dos pasos pasan? Para que sean borrados. ¿Qué dice? Vuestros pecados. Porque tú te has arrepentido, te has convertido, has reconocido tu gran necesidad, que eres un gran pecador, pero también tienes un gran Salvador. Y entonces Dios te justifica y dice, para que sean borrados vuestros pecados. Y quiero concluir con un ejemplo que yo siempre pongo. Querido oyente, suponte que alguien dice, la ciudad de San Miguel va a ser arrasada porque es muy pecadora. La ciudad de San Miguel va a ser arrasada por un poderoso tornado. Un tornado que no va a dejar ni gallinas. Un tornado que no va a dejar ni ratones. Un tornado que va a arrasar por todo San Miguel, porque todo San Miguel es pecador. Pero también la mala noticia trae una buena noticia. Y dice, pero en el centro de San Miguel hay un, ¿qué, hermano? Un sótano grande. Es un sótano a prueba de tornados, de acero, es tremendo. Todo aquel que se arrepienta y que huya a ese sótano será salvo. El que se encuentre en ese sótano será salvo. Y entonces algunos creen y otros no creen, pero todos los que creen y se meten al sótano, y efectivamente el tornado vino y arrasó de ratón arriba. Pero los que estaban en el sótano, que se arrepintieron y que creyeron y que se metieron al sótano, por estar en el sótano, pudieron sobrevivir. ¿Sabes? Tu vida, Cristo es ese sótano. ¿Quién es ese sótano? Cristo es ese sótano. Pídele a Él, Señor, yo no solamente quiero tener la religión cristiana, yo no solamente quiero unirme al protestantismo, no, eso no es lo que pretendo. Yo quiero estar en Cristo, en Él. ¿Qué es estar en Cristo? Estar en Cristo es confiar en Él en cuanto a que mis pecados han sido perdonados. Los pecados pasados, los pecados presentes y todos los pecados futuros. Eso es estar en Cristo. Qué lindo sería que tú puedas orar esta mañana y hacer esa oración, no solo hacerla, sino que sea que Dios te inspire a hacerla. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, he tratado de predicar tu palabra con todas las imperfecciones que yo tengo, pero sé, Señor, que si a ti te place esta palabra, puede causar un efecto grande en la mente, en el ser de alguna persona aquí presente que no te conoce. Pido, Señor, en el nombre de Jesús, que los que son oyentes, que están aquí, Señor, puedan ser, Señor, puedan correr a ese sótano, creer en ese sótano que es Cristo Jesús, creer en ese evangelio, Señor, creer que ellos son pecadores, pero que hay un gran Salvador que murió y pagó por cada uno de ellos. En el nombre de Jesús, así sea, Señor, y tu palabra no regresará vacía.